Cuando vamos a estudiar Torah hay que tener la mente bien ágil. Por eso se establecieron 2 tiempos para la cafeína, para que despertemos. Así que yo voy a contarles algo muy gracioso y solo lo vas a entender si eres una persona que estudia Torah. Solo lo vas a entender si eres una persona que entiende las palabras más comunes hebreas, como Baruch Hashem. ¿Sabes qué significa Baruch Hashem? ¿Qué significa? Bendito sea el nombre. Y has oído la palabra amén, ¿verdad? Son comunes esas palabras, no hay pierde. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a contarles el siguiente cuento. Porque hay que empezar con alegría el estudio de las Escrituras. Y póngale atención, mucha atención, no se pierda porque si no, no le va a entender. ¿De acuerdo? Había una vez un hombre guardador de la Torah, muy temeroso del cielo, que decidió comprar un automóvil nuevo. Dijo, ya es hora de comprar un nuevo automóvil, porque ya el que tenía ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Pero con la bendición del cielo voy a comprar lo mejor de lo mejor. Y entonces fue a la concesionaria, allá en Israel, en Jerusalén especialmente, y llega con el vendedor, le empieza a mostrar los diferentes modelos. Mire, este se conduce solo, es eléctrico, esto, lo otro, aquello, ¿no? Y le dice, no, yo quiero algo muy especial porque tiene que ser en honor de nuestro Padre que está en los cielos. Recuerda que estamos en Israel. Y le dice el vendedor, creo que tengo lo que necesita. Creo que tengo lo que necesita. ¿De verdad? Sí, de verdad. Venga, acompáñame. Llegan a donde había un auto hermoso. Tenía madera hermosa, las vestiduras eran hermosas, el carro era precioso. Y tenía una particularidad que le gustaría a cualquier persona que ama al Eterno. Resulta que para poder andar en la marcha, avanzar, no se avanzaba por medio de un acelerador, sino que la persona tenía que decir una palabra que era Baruch Hashem. Y cuando decía Baruch Hashem, el carro, ¿qué? Avanzaba. Y entonces el vendedor le explica, y para poder frenar, lo que hay que decir es amén, amén. Entonces, para acelerar hay que ¿qué? ¿Y para frenar? ¿Para acelerar? ¿Para acelerar? ¿Para frenar? Muy bien, ya lo tienen. Y entonces dice, de una, vamos a comprarlo, muy emocionado, sacó los shekels, de ahí la billetera y todo, y pagó, y ya se fue con su carro y lo arrancó y aceleró con el Baruch Hashem, y empieza el carro y acelera, y contento, y viene un semáforo y recuerda que tiene que parar ¿con qué palabra? Amén. Y se detiene con amén. No, esto está precioso, esto ni Moshe lo hubiese pensado. Bueno, anduvo todo el día arriba, abajo en Jerusalén, feliz por este regalo del cielo. Ya era tarde, ya era hora de regresar a casa y dice, no, pues ya voy a regresar a casa. Pero empezó a subir a una sección donde había pendientes y había precipicios, una sección un poquito complicada. Y de repente el carro empezó a acelerar, y oh problema, ¿qué creen? Se le había olvidado la palabra para detener el carro. Y frente a él había un precipicio. Y él estaba, no, Dios mío, ¿cuál era la palabra? Y faltaban 50 metros, y faltaban 30 metros, y cuando faltaban 10 metros, apenas lo justo para frenar, ¿qué se acuerda? ¡Amén! Y se frena el carro, derrapa, y las llantas de enfrente quedan dando al precipicio. Y él está diciendo, el eterno Dios Todopoderoso me ha salvado. ¡Baruch Hashem! Ya lo demás es historia. Muy bien.
Bueno, un poco de chistes para que iniciemos este tiempo de estudio de Torah, de los dichos de nuestro Santo Maestro. Bueno, hoy nos corresponde la porción de Gilel. Estamos iniciando el Sefer Gilel de los 4 Maserot, los mal llamados evangelios, conocidos en círculos académicos como los evangelios sinópticos, porque los 4 se ponen en paralelo para estudiar sus semejanzas, sus diferencias, sus parentescos, pero sobre todo las coincidencias y las confirmaciones que hay entre uno y otro. Hay que decir al respecto de Gilel. Gilel fue un personaje que no vio las cosas él mismo, sino que él tuvo que investigar las cosas para poderlas escribir. Se dice que muy probablemente él anduvo juntito al gran maestro Rab Shaul y anduvo enseñando con él las escrituras y arriba, abajo, y muy probablemente Gilel fue testigo de evento tan terrible que fue la muerte de nuestro maestro Rab Shaul. Entonces estamos hablando de que Gilel nos ubica después de la ascensión de nuestro santo maestro. Aparece él en la escena, pero es antes de la destrucción del templo. Y esto es más o menos cuando ya las comunidades que se van estableciendo por Rab Shaul se van fortaleciendo. Hay una tradición en Netzarita que dice que Rab Shaul llegó hasta Sefarat y Portugal, que había comunidades netzaritas en España y en Portugal, lo que hoy es España y Portugal. Imagínate todo lo que tuvo que avanzar desde Asia hasta todo eso allá. Sabemos que estuvo, por supuesto, con los griegos, Éfeso, Corinto, todo eso, pero hoy se tiene más información acerca de esto. Es impresionante lo que hizo Rab Shaul. Y fue un maestro extraordinario. Bueno, Gilel escribió 2 libros. El que estamos leyendo, que es parte de los Maserot, y lo que viene a ser Geburot Hashalechim, las hazañas de los apóstoles, o los hechos de los apóstoles, que es el libro que más adelante tenemos. Nuestro libro, o nuestro rollo de Gilel, requiere una atención especial al respecto de la interpretación, porque ya para el momento en el cual se encuentra Gilel y Rab Shaul, ya se habían establecido oficialmente las 13 reglas de interpretación de Gilel. No este Gilel, sino Gilel el sabio. Entonces, ya se habían establecido las 13 reglas de interpretación y por lo tanto, el Maserot de Gilel está escrito en base a esas 13 reglas de interpretación. Una muy importante que es la alusión. Lo que dice, en realidad, además de sentido literal, hay algo profundo que hace referencia o nos conecta, en este caso con la Torah, porque esto es muy importante. La Torah nos conecta con el Haberit Hadashah, como lo vimos en la vida de Joseph, con todas sus experiencias y sufrimientos, y Haberit Hadashah nos conecta con la Torah. O sea, quiere decir que uno habla del otro y el otro habla del uno, ¿vale? Bueno, habiendo tenido esto en contexto, vamos a nuestros comentarios. Vamos a ver capítulo 1 de Gilel y dice así: para ti, honorable amante de Dios, puesto que muchos han decidido reunir los relatos históricos acerca de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Recuerda, esto es muy importante. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Matillahu, Gilel, Yohanan, Meir, todos esos documentos fueron escritos después de mucho tiempo de que fueron transmitidos oralmente. ¿Sí? Yo, como discípulo que vi las cosas que sucedían con el maestro, te lo comparto a ti, mi discípulo, y tú escuchas oralmente lo que el maestro había vivido, lo que había hecho. Y por eso es que tenemos 4 paralelos en los Maserot con cosas muy semejantes, pero también con perspectivas diferentes, porque son diferentes posturas, diferentes opiniones o visiones de lo que habían sido testigos.
Entonces eso es lo primero que tienes que saber. Lo segundo que tienes que saber es que indudablemente, aunque al judío ortodoxo no le guste, Haberit Hadashah es un documento inspirado por Dios que tiene una increíble cantidad de información para nosotros corroborar la mesianidad de Yeshua, pero también la realidad, y esto tenemos que tomarlo con mucha madurez, no se pierdan de esto que voy a decir porque es importante, es que Haberit Hadashah y especialmente los Maserot, los 4 evangelios, son un milagro que las tengamos. Y muy probablemente haya pequeños errores a la hora en la cual se registraron y se tradujeron al griego. Y por lo tanto, esos errores pueden mover un poquito el sentido de lo que se dijo. Por supuesto, por eso es que tenemos la palabra profética más segura, que es la Torah, que nos ayuda a mantener ese norte. Ahora, el que tenga pequeños errores no desecha ni invalida la función, la viabilidad de los dichos del maestro, para nada. Simplemente nos habla de la naturaleza, de que es algo que se transmitió oralmente y después se preservó especialmente en una lengua ajena, que era la lengua griega. Y obviamente ese proceso tuvo que haber habido una pérdida de información. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Sin embargo, para nosotros Haberit Hadashah es un documento sumamente importante, sumamente importante. Bueno, aquí Hillel está dando la información acerca de cómo se preservaron, dice en el 2, y que nos han sido preservadas y transmitidas oralmente por los que desde un principio fueron testigos oculares y maestros de la Torah. En otras palabras, los discípulos de Yeshua, quienes fueron maestros de Torah. Esto se hace, Hillel se toma el tiempo para investigar los detalles, porque va a dar un reporte a una persona dignataria, temerosa del cielo, de la Torah y discípulo de Yeshua, que quiere saber exactamente cómo sucedieron las cosas. Si tú revisas Mateo, si tú revisas Marcos, si tú revisas Yohanan, el que tiene mayor detalle en cuanto a la descripción, por ejemplo, del nacimiento de Yeshua, es Hillel. En Mateo se habla de que sí, Miriam y el ángel, la genealogía y todo eso. En Meir es más conciso la información y más específica, etcétera. Pero aquí tenemos mucho detalle. Dice el verso 5, dice lo siguiente, verso 5. Hubo en los días de Herodes, el que tenía el título de rey de Yehudá, cierto Cohen nombrado Secaría, perteneciente a la división de Abilla. ¿Cómo se llamaba el rey? Herodes. Bueno, la forma correcta para hablar de Herodes es Joredús. 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 Es la forma correcta, Joredús. No Herodes, sino Joredús. Bueno, Joredús, dice Haberit Hadashah en el verso 5, Joredús Hanikra, el llamado Melech Eretz Yehuda, el llamado rey de Judá. Recuerda esto, el imperio romano tomó posesión de Israel y ha dividido su imperio en provincias. Y una de las provincias en las cuales ordenó una autoridad primero romana y luego estableció un gobernante judío era precisamente la provincia de Judea. Y por eso es que es llamado el rey de Judea o el rey de Yehudá, ¿sí? Es muy importante que sepas esto porque aunque se dice el rey de Yehudá, no significa que sea el rey de Judá hablando de todo el pueblo, sino solamente una pequeña región y que está subordinado al imperio romano. En otras palabras, Herodes en algún momento da
pues cuentas a el imperio. Otra cosa que debes de recordar es que en la historia de Israel no hubo uno, hubo 5 o 6 diferentes Herodes. Y tienes que saberlo porque la gente se confunde. Estuvo Herodes el Grande, Herodes del cual se está hablando. Entonces, tenemos que saber que hay, esto es, si bien un nombre, se tomó como la estirpe de esa familia que gobernaba y que tomó esa línea, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Y ambos, dice, hubo en los días de Herodes, el que tenía el título del rey de Judá, cierto Cohen, de nombre Secaría, perteneciente a la división de Abiyá, casado con una hija de Aarón llamado Elisheba. Y ambos eran Sadikim, viviendo piadosa y irreprensiblemente delante de él, en obediencia sincera a los misbot, a los hukim de Hashem. Dice la tradición oral, haciendo referencia a los profetas, que hay 4 artesanos. Y los 4 artesanos, dice el Talmud, son el rey Mesías, el siervo sufriente, Eliyahu Hanabí y el Cohen Agadol. 4 figuras que son muy importantes para la función mesiánica. El rey Mesías, el siervo sufriente, el Eliyahu Hanabí y el cuarto, el Cohen Agadol. ¿Se acuerdan de los 4? Va de nuevo. El rey Mesías, el siervo sufriente, Eliyahu Hanabí y el sumo sacerdote. ¿Sí? De estos 4, 3, más que una persona, es la función. Y van a ser representados por la misma persona. Cuando hablamos del siervo sufriente, hablamos del Mesías que sufre las penalidades, hace rato decía el Rosh, acerca de los sufrimientos, y que los sufrimientos traen redención. ¿Por qué tenía que sufrir el maestro? Porque el sufrimiento inmerecido, él no lo merecía, al no merecerlo, eso lo eleva a un nivel que nadie más puede tener. Y eso está dentro de la categoría del siervo sufriente. El rey vencedor es el Mesías que todos esperamos. Eliyahu Hanabí es el espíritu de la profecía y el Cohen es el sacerdote que ministra a favor de nosotros todos los días, especialmente el día 2 de la semana y el día 5 de la semana. ¿Cuál es el día 2 de la semana? ¿Y cuál es el día 5 de la semana? El jueves. ¿Por qué esos 2 días? Porque según la tradición, Hasatán sube esos 2 días para acusarte. Y entonces el Mashiach se presenta como Cohen Agadol para ministrar a favor de ti, siendo tu abogado, para que el Eterno te juzgue con benevolencia. No juzgue Hashem con suprema justicia a Yohanan, porque él es un justo que guarda tu Torah. Y entonces el Eterno, aunque vino el chismoso de Hasatán a decir cosas, el Eterno disminuye el juicio. Entonces, las 3 figuras muy importantes, el siervo sufriente, el rey y el Cohen Agadol, están ligadas ¿a quién? A Yeshua. ¿Cierto o no? El Mashiach vino como siervo sufriente. Va a venir como ¿qué? Como rey. Y ahora está fungiendo como Cohen Agadol, como sumo sacerdote, como abogado. Muy bien. Bueno, sigamos. Dice ahí que había 2 justos, una pareja, 2 hombres justos, que venían de la familia de los Kohanim, porque él ministraba como Cohen. Y él era Secaría, o Zacarías, y su esposa era Elisheba. ¿Sí? Es muy importante que sepamos lo siguiente. Tanto en la Torah, en la porción de
de Shemot como en Haberit Hadashah, nos vamos a encontrar que siempre que va a aparecer en escena un siervo muy especial que va a causar una marca importantísima en la historia de Israel y del mundo, el Eterno lo anuncia. De hecho, hay un principio, que Hashem, siempre que va a hacer algo grandioso, lo va a anunciar ¿a quién? A su pueblo. Y entonces vemos a estos dos justos, Zecarías y Elisheba, y dice la Haberit Hadashah que llegó el turno para que Zecarías le tocara ministrar en el templo. Y entonces dice el verso 11, se le apareció un malaj de Hashem de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo Zecarías fue sobrecogido de espanto y gran turbación emocional y lleno de espíritu. Pero el malaj le dijo, no temas Zecarías, porque fue oída tu oración y tu mujer Elisheba dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanán. Y tendrás simjá, alegría y mucho regocijo, porque será grande delante del Eterno. Y bueno, total que hay un incidente ahí donde el malaj le ordena, o más bien ejecuta el juicio del Eterno, lo deja sin la capacidad de poder hablar y por lo tanto dar testimonio de lo que acaba de oír. Sin embargo, más adelante, cuando el maestro nace y Zecarías lo puede tener en sus brazos, él hace una oración extraordinaria de agradecimiento al Eterno porque ha visto al Redentor y lo ha cargado. Ahora sí ya puedo morir en paz porque ya vi al Redentor de Israel. Y empieza a hablar, y este es el Mashiach, y la gente lo escuchaba y decía, ¿y este loco qué está diciendo? Que este es el Mashiach. Hace ratito escuchamos acerca de la hermana de Moshe, Miriam, que ella era una profetisa. Llegó un momento donde antes que naciera Moshe, Miriam comenzó a profetizar y decir, por medio de mis padres, del hijo que vendrá por mis padres, vendrá el libertador de nuestro pueblo de Egipto. Entonces la gente lo oía y dice, esta niña está loca. ¿Cómo que? ¿Y por qué tienen que ser sus papás los por donde viene el Redentor? Pasó el tiempo y justamente lo que se anunció por Miriam se cumplió. ¿Qué? Que vendría el Redentor por medio de la descendencia de la familia de, en este caso, de los levitas, que era el padre de Moshe, Amram. Por lo tanto, ahí encontramos el principio. Cada vez que haya un evento importante en la historia de la humanidad, el Eterno te va a dar sueños. Hashem te va a dar visiones. Hashem va a dar profecías. Porque entre más, hablando de los conceptos humanos, entre más el tiempo para la llegada de la manifestación de Mashiach se acerca, estamos diciendo que la santidad se acerca. Y al acercarse la santidad, la luz que llega a nosotros significa la revelación que llega a nosotros con mayor magnitud y por lo tanto viene con ellos los profetas, la profecía, los señales. Y entonces se anuncia que va a venir Mashiach. Quiere decir que los momentos más importantes previos a la llegada de Mashiach se aumentará la profecía y de hecho está dicho en nuestros libros. Se aumentará la profecía y los hombres y mujeres, los jóvenes, soñarán sueños y verán visiones los ancianos y sabrán la llegada de Mashiach. Entonces, hagan de cuenta que esto no va a depender más que de Hashem.
Y va a depender también de tu unión con el Eterno respecto a la revelación. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en que hay que estar haciendo tefilá y que las mujeres vengan a la tefilá y que el estudio de la Torá y que estudiemos Torá durante la semana? Porque eso te mantiene a ti como una fogata calientita, lista para recibir la revelación de Hashem. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que estar así. Sigamos pues. Entonces recuerda esto. Siempre que el Eterno envía a sus siervos para marcar al mundo, como el caso de Moshe, como el caso inclusive de los profetas y como el caso de Yeshua, Él va a enviar revelación y profecía. Eso es una norma. ¿De acuerdo? Bueno, resulta y acontece que Moshe fue nombrado, según la tradición, con varios nombres. ¿Cuál fue el nombre que le dio la hija del faraón? Moshe, que viene de ser sacado del agua. Cuando la Torá dice que su madre vio que era bueno, hablando de Moshe, tú lees la Torá y dice que nació Moshe y lo vio y dijo que era bueno, ahí se utiliza la palabra top. De aquí nuestros sabios deducen que su nombre original dado por sus padres fue Top. Pero no fue el único nombre que él tuvo, sino que él tuvo otros nombres. Pero antes de que vayamos a los otros nombres, quiero aprovechar para explicar esto. ¿Qué significa que era Top? Top no nada más era que era bonito, como un bebé. Han visto a los bebés cachetones, así bonitos, redonditos, que te dan ganas de morderle los cachetes y eso, bueno, son lindos los bebés. Bueno, no significa solamente que era bonito físicamente hablando, sino que estaba completo, que era perfecto. ¿En qué sentido? Estaba perfecto hasta el punto de que, según la tradición, Moshe nació circuncidado. Era perfecto. Moshe nació circuncidado. Resulta que Miriam se había separado de su esposo, Semijá, la madre de Moshe, Yochebed, se había separado de su esposo. Y los egipcios sabían que se había separado de su esposo. Y cuando se juntan nuevamente, los egipcios sabían que se habían juntado nuevamente. Porque en ese tiempo el gobierno de Egipto mantenía un control muy estricto de las uniones matrimoniales y por ende del crecimiento de los hijos de Israel. Porque hay un principio que es fundamental en las Escrituras, que lo vamos a ver en todos, incluyendo en el nacimiento de Yeshua. La razón por la cual se hace una unión matrimonial no es para hacer una sociedad conyugal y vamos a tener una empresa y vamos a tener muchas casas y bienes, no. La razón por la cual el Eterno dio la unión matrimonial es para que venga descendencia, o sea, tengan hijos. Entonces, en la mente de cualquier lector de la Escritura, cuando tú lees una unión matrimonial, la que sea, tienes que deducir que el objetivo era tener descendencia. Eso es ley. ¿Sí? Entonces, en Egipto había pasado esto y resulta que sabían que el padre de Moshe se había separado, pero resulta, no lo explica misteriosamente la tradición oral, pero resulta que Miriam, Semijá Yochebed, tenía 3 meses de embarazo antes de que se juntara con su esposo nuevamente, ya era su esposo, nada más que se separaron. Se habían separado por la persecución de que temían de que mataran a los hijos. Entonces, cuando se une nuevamente el padre de Moshe con su esposa,
Los egipcios empiezan a contar, ya se unió, ya se volvió a casar. Entonces, si resulta embarazada la mujer, a partir de este tiempo contamos los meses para su alumbramiento. Pero no contaban con que ya tenía 3 meses antes que había quedado embarazada. Moshe Rabbeinu nace al 6º mes y nace top, nace perfecto, como un niño de 9 meses, de todas las semanas completas. Y entonces, cuando ya lo tiene ahí, es cuando dice, ya no sabía cómo ocultarlo, no porque no se le notara o no se lo notara, sino porque los egipcios llevaban el control y sabían cuándo tenían que visitar esa casa. Y entonces es ahí donde se da el asunto de que lleva a su hijo con la canastita de juncos y la lleva al río. Bueno, todo esto da lugar a que en diferentes momentos Moshe recibe diferentes nombres. El primero que recibió, Top. El segundo que recibió fue, por ejemplo, Moshe, pero él recibió varios nombres de acuerdo a su función. Su suegro lo llamó de una manera, el pueblo lo llamó de otra manera. Hagan de cuenta que eran como si le pusieran un sobrenombre, pero lo nombraban así por la función, lo que estaba haciendo. Y eso es muy típico de la cultura hebrea. Resulta que según la tradición, Mashiach tiene varios nombres ocultos. Conocemos el nombre del maestro, ¿cierto o no? ¿Cuál es su nombre? Y también hay otro nombre en los Maserot. Nombre. ¿Cuál otro? Acuérdense. ¿Yo cómo me llamo? ¿Ya se acordaron? Bueno, el primero, Yeshua, que sabemos que significa salvación, está vinculado a su función de redención, pero nunca más hablaron a él, aunque la profecía dice que sería llamado Immanuel. No oyes a nadie llamando al maestro Immanuel. Todo el tiempo lo llamaron ¿cómo? ¿Por qué no lo llamaron Immanuel? Tal vez porque no sabían. La razón es porque Immanuel está reservado para cuando Él venga como rey. ¿Qué significa Immanuel? El juez está con nosotros, el juez representando al juez supremo y el juez obviamente delegado o de autoridad está con nosotros. Por lo tanto, el juez significa el símbolo de autoridad y la autoridad está ligada al rey de Israel. ¿Sí? Por eso es que no se usa el término Yeshua, sino hasta cuando venga. ¿Está conmigo? Bueno, dicen nuestros sabios, este es su nombre con el que llamará, Hashem es nuestra justicia, de modo que su nombre viene de la palabra Sidkeinu, que es Yisma, que significa Otzema, que significa justicia, en nuestra justicia. Y en Zacarías 6:12 se dice, el nombre de Mashiach es Menahem. Y Menahem significa consolador. ¿Por qué? Porque trajo consolación. Una de las funciones del Mashiach es traer consolación, paz a los tiempos de gran dificultad. ¿Qué pasó cuando ya los israelitas, los hebreos, lograron quitar el yugo de Egipto? Después de que clamaban y lloraban porque los esclavizaban, vino el consolador, en este caso Menahem, el Mashiach, que en este caso era Moshe. Pero no solamente ese, sino que además uno de sus nombres es Shiloh, como está escrito en Génesis 49:10, hasta que venga Shiloh, hasta que venga Shiloh. La escuela de Rabino Haniná dijo, Haniná es su nombre, como dice, no te concederé clemencia, Haniná, clemencia, Haniná,
Es uno de los nombres de Mashiach. Pero también está dicho, otro de sus nombres es Ginón. Ginón, su nombre, como está escrito, que su nombre sea alabado, Ginón. Mientras se brille el sol. Pero también otro de sus nombres es Nejirá, como está escrito, la luz. La luz. Nejorá, descansa con él, Nejirá. Se los vamos a mandar por escrito para que ustedes lo tengan ahí y lo repasemos. Y cada uno de sus nombres está conectado con una función. Nejirá, obviamente, ¿qué dijo el maestro? Anihu Jaor, yo soy la luz del mundo. Y Nejirá hace referencia a eso. ¿Sí? Bueno, así pasa con los grandes tzadikim. De acuerdo a su función que están llevando a cabo en un momento, reciben un nombre. Y eso pasó con Moshe, y eso pasó con ¿quién? Con Yeshua HaMashiach. Muy bien, sigamos pues. Dice Jabril Hadashah lo siguiente. Al sexto mes, verso 26, el malach Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de la Galil, cuyo nombre era Netzeret o Nazrat, a una alma judía. Hay un documento que ustedes conocen, que inclusive algunos tienen, que vamos a nombrar en código CR, ya ustedes saben que es Jabril Hadashah CR. Bueno, resulta y acontece, a ver si me puedes poner en pantalla, por favor, Eduardo, el texto del verso 27, y lo vamos a ver. Primero escuchen lo que dice, verso 27, a una alma judía, no un alma de Neshama, sino una alma, es una virgen, a una virgen judía, dada en Jerusalén a un varón judío cuyo nombre es Yosef, de la casa de David, y el nombre del alma era Miriam. Se nos ha dicho que el CR está traducido de acuerdo a este documento que ustedes ven ahí, que es Sofen Hamalhuti. Pero entre muchas cosas que están mal traducidas, encontramos que no viene la palabra Erusim. Recuerden que hay dos partes, según la tradición posterior o la tradición rabínica, el compromiso y luego la consumación. ¿De acuerdo? O sea, Erusim es el compromiso. Pero resulta que el texto hebreo no dice Erusim, sino dice lo siguiente. Vean, ahí está en amarillo. Dice, Meorashá leish. No dice compromiso. Lo que está diciendo es, y se le autorizó varón. Ahí no dice Erusim, ahí no hay Erusim. Ahí dice Meorashá leish, se le autorizó varón. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía permiso para tener esposo. ¿Qué es lo que habíamos dicho hace rato de los esposos? ¿Está conmigo? Bueno, después vamos a tener que revisar la costumbre que tenemos del nacimiento virginal, porque esto es importante y tiene implicaciones. Pero al final, esté mal traducido o no, aquí lo importante es que se le autoriza tener esposo a una virgen alma judía de la casa de David, y el nombre de alma era Miriam. Y bueno, ya conocemos la historia. Se dice que recibe al malaj Gabriel, ese malaj que recibe, recuerden que lo debió haber visto solamente en dos opciones: o sueño o visión. O sueño o visión, no hay más, nada más. Esa es la norma de la profecía. Después de Moshe, todas las profecías vienen en sueño o en visión. Eso de que audiblemente o que se le reveló a Dios, como dicen los cristianos que vi a Dios cara a cara,
Eso no es posible porque va en contra de las Escrituras. O sueño o visión, está dicho en la Torah, no hay más. ¿De acuerdo? Bueno. Dice el verso 31, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, y este será grande llamado Ben Elión, hijo del Altísimo. Y Hashem, Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam le dijo al mensajero celestial, ¿qué tendré que hacer para que esto se cumpla? Pues no he tenido relaciones íntimas con varón. Respondió el Malach, le dijo, la presencia divina vendrá sobre ti, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a, en este momento profético, como netzaritas, es uno de los tiempos de mayores retos de preservar nuestra fe. Y aunque suene a cantaleta y tal vez lo digo mucho, pero esto es importante porque yo lo veo muy seguido, es necesario que cada uno de los discípulos aprenda a defender su fe en la Torá, en el único Dios verdadero y en que Yeshua es el Mesías. Porque hay quienes, abandonando la enseñanza de la unicidad de Dios, han tomado dualismos o Trinidad nuevamente. Y hay quienes, creyendo en Yeshua como Mashiach y habiendo entrado por los pactos por medio de Mashiach, han decidido vender su fe por unas cuantas, algunos cuantos beneficios, como Esaf, que vendió la primogenitura por una comida. Así hay muchas gentes que están saliendo, brincando ya no digamos del judaísmo netzarita, del cristianismo, tomándose el judaísmo sin Yeshua, abandonando a Yeshua porque le dan 10 vueltas, mareándolo con cantidad de argumentos de que supuestamente Yeshua no es el Mesías. Esta semana les mandamos un video cortito, en 2 partes, que tenemos que estudiar perfectamente, que saberlo perfectamente. La objeción de la maldición que cayó sobre uno de los reyes de la estirpe de David y que está ubicado en la genealogía de Yeshua en Mateo. Y que según la maldición, nadie de la descendencia de este rey, Jeconías, tendrá derecho a ser rey y por lo tanto no puede ser Mashiach. Y están bombardeando a la gente y como no saben responder esto, ¿saben qué? Terminan negando a Yeshua. Como no saben entender las cosas que hay en Haverit Hadashah y explicar que ciertamente es un milagro que tengamos Haverit Hadashah, el Nuevo Testamento, pero también la realidad es que durante todo el proceso pudo haber habido pérdidas, terminan descartando nuestro sagrado libro de los dichos de nuestro maestro y de las enseñanzas de Rab Shaul. Entonces, cada vez más tenemos que estar claros de eso y publicarlo y que la gente lo conozca y hacer este frente. Por eso iniciamos precisamente estos videos que dice defendiendo la mesianidad de Yeshua, porque es tu obligación y mi obligación y tener toda esta información y que nadie te maree, que nadie te tome el pelo, porque tanto la tradición como la Torah respaldan a Yeshua. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Eterno por este santo Shabbat, esta extraordinaria Parashá Shemot. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de servirte por medio de el estudio de la Torah, por medio de la oración, del rezo, el privilegio de levantar un Sefer Torah. Gracias, Padre, por que a los que no eran hijos los has llamado hijos y a los que no eran pueblo los has llamado pueblo. Ribono Shel Olam, que el mérito de esta parashá, tanto en Shemot, en la Torah, como en Haverit Hadashah y la Haftarah, venga sobre todos nosotros. Que tú, Padre bueno, nos bendigas
con las 6 bendiciones que diste al pueblo de Israel cuando se multiplicó en Egipto, cuando polularon, crecieron, se multiplicaron en gran manera hasta el punto en que los egipcios les tuvieron miedo. Que así sea nuestra casa, que así sea nuestras comunidades y que así sea nuestro pueblo Israel, y que haya en cada lugar, en cada rincón, una luz de tu Torá que alumbra en las tinieblas. Padre bendito, te agradecemos y te damos alabanza y honor a ti, Padre, por los méritos de nuestro santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén, amén. Amén. ¿Les gustó el cuento del carro? ¿Sí? ¿Quieren otro? Sí. Para el siguiente Shabbat.